palabra, Señor. Da, oh Espíritu Santo, a nuestro corazón la receptividad, la apertura y la obediencia, Señor, para que realmente podamos ser transformados y cambiados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo habla en este pasaje de 3 realidades espirituales que no debemos ignorar deliberadamente. La primera, dice, todo lo que tenemos en Cristo es por pura gracia. Pablo está aquí recurriendo al Antiguo Testamento para convencerles a los corintios del peligro de ignorar deliberadamente todas las riquezas que Cristo nos ha dado por su gracia. Y como ejemplo, ¿a quién les pone? Al pueblo de Israel. Y le cita un momento concreto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y anduvo por el desierto. Y fijaros lo que Pablo les dice. Todos, eran 2 millones, todos ellos estuvieron bajo la nube. La nube es un símbolo, lo estamos viendo en estos días precisamente, la nube es un símbolo de la presencia de Dios. Dice la palabra que en la noche, ¿os acordáis lo que hacía la nube? Les daba luz, ¿verdad? En la noche era luz y en el día les daba sombra, ¿no? Y dice que el pueblo de Dios avanzaba cuando la nube se movía, se paraba cuando la nube se detenía también, ¿verdad? Bien, entonces fijaros, estuvieron durante 40 años con un testimonio poderoso de Dios en medio de ellos. En la noche les daba lo que necesitaban, luz, ¿verdad? Eran más grandes que los focos de los estadios, era algo impresionante, alumbraba un campamento de 2 millones de personas en el medio del desierto, piénsalo. Y en el día, en un horrible desierto, les daba la sombra, tienen un sombrero permanente, una gorra permanente, ¿verdad? Para estar protegidos del terrible calor, ¿no? Pero era la guía, el amor, el cuidado de Dios. Dice aquí que todos fueron liberados de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, ¿te acuerdas? Un gran milagro, Dios levantó el agua, hizo 2 murallas, una a la izquierda, otra a la derecha, y la Biblia dice algo muy claro, no caminaron por la pecina. ¿Has leído el texto bíblico? Dice que caminaron sobre tierra seca, o sea que Dios abrió el mar, hizo 2 murallas enormes de agua, paró las olas y secó el suelo. Y pasaron y caminaron sobre tierra seca en el fondo del mar. Qué tremendo, todos ellos. Y Faraón quedó atrás. Dice que todos ellos fueron sustentados en medio de un desierto. ¿Qué hay en un desierto, hermanos? Nada, ¿verdad? Pero en medio del desierto fueron sustentados con maná de una forma permanente y por el agua de la roca que era Cristo. Es decir, miren esto, hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo privilegiado. Dios cuidó de ellos durante 40 años, manifestó en ellos sus milagros, manifestó en ellos su poder, manifestó en ellos su sobrenatural provisión, con mano poderosa y fuerte los condujo por el Mar Rojo, dejó derrotado al poder más grande del mundo que era Egipto en ese momento. El faraón se quedó humillado, sepultado debajo del mar, con sus carros y sus caballos y sus guerreros, y el pueblo de Dios, visto desde fuera, eran humildes esclavos, ¿verdad? Vencieron, Cristo derrotó al faraón y salieron adelante. Hermanos, nada les faltó. Ahora, la pregunta al leer este texto es, ¿cuál fue el problema entonces? El problema fue la ingratitud. No apreciaron, no valoraron tantos privilegios. Vivían quejándose y murmurando contra Dios y contra Moisés. Si tú lees el texto, te das cuenta que el pueblo de Dios murmuró 10 veces. 10 veces se quejó contra Dios y protestó contra Dios 10 veces. Fíjate. Es decir, en vez de apreciar y valorar tantos privilegios, ¿no? Cada día se despertaban y ahí estaba la nube, no había echado a correr, ahí estaba la sombra. Cada noche, ¿verdad? Cuando estaban en sus tiendas para dormirse, ahí estaba la luz de Dios, el fuego de Dios alumbrando. Cada mañana cuando se levantaban, ahí estaba el maná. Cuando tenían sed, ahí estaba el agua de la roca. Nunca les faltó, sin embargo, ignoraron tantos privilegios en vez de apreciarles. Y yo quiero deciros, hermanos, iglesia, Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Somos sus hijos, somos libres. ¿O ya no te acuerdas cómo era tu vida cuando no tenías a Cristo? Yo sí me acuerdo, hermanos. Yo sí me acuerdo que muchas noches no conciliaba el sueño porque no tenía paz con Dios en mi vida. Yo sí me acuerdo el hacer yoga, meditación trascendental para tratar de obtener armonía en mi interior. Yo sí me acuerdo de todo eso, no se me ha olvidado cómo era mi vida cuando no tenía a Cristo, ¿verdad? Hoy estábamos en la clase de membresía precisamente y yo le pedí a uno de los hermanos precisamente eso, ¿verdad? Cristo
ha traído el propósito, la razón, el motivo, la salvación, la liberación a mi vida, ¿verdad? Un día estaba sin Él, pero ahora tengo a Cristo en mi corazón. Soy libre, aleluya, soy hijo de Dios, Él me ha perdonado. Y todo eso, hermanos, ese gran privilegio ha sido por la gracia nada más. Ahora, díganme, hermanos, ¿debemos estar agradecidos a Cristo o no? ¿Verdad? Yo digo, hermanos, como hemos cantado ahora, ¿no? Mi corazón rebosa de gratitud. Tenemos que estar eternamente agradecidos a Cristo por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Por tantos privilegios. Pero lo segundo importante que vemos aquí es que Cristo camina con nosotros, vive dentro de nosotros, ¿verdad? Habita por su Santo Espíritu. Esa nube que ellos tuvieron, la tenemos nosotros hoy en día también, de otra forma diferente. Él está con nosotros todos los días. Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Ahora dime, ¿no ese es un privilegio? ¿O qué hiciste tú para tenerlo, verdad? Pues hermanos, yo no hice nada, lo recibí gratuitamente. Tengo a Cristo en mi vida por gracia. Es un regalo. ¿Y cómo no me voy a sentir agradecido y feliz? Pablo habla aquí del bautismo. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué está hablando, hermanos? De que cuando nos bautizamos hacemos un acto público de obediencia y una confesión pública de Cristo como Señor y Salvador para vivir con Él. Amén. Para caminar con Él, para estar bajo su autoridad. Y eso es un tremendo privilegio. Amén. Es un gran privilegio, ¿verdad? Tener a Cristo y dar testimonio de Él y vivir con Él. Y en cuarto lugar, Cristo es nuestro pan de vida, nuestra agua de vida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo y caminamos con Cristo y dependemos de Cristo, Él nos da agua y pan y nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Cada día Él va supliendo cada una de nuestras necesidades espirituales para crecer y madurar. Pablo lo decía así: para mí el vivir es Cristo. Entonces, hermano, puedo tener un buen coche, puedo tener una buena carrera, puedo tener un sueldo, lo que tú quieras, pero te digo una cosa: si no tengo a Cristo, no tengo nada. No tengo nada. No sé si has llegado a ese punto, hermanos. Yo con 54 años ya hace tiempo que llegué ahí. Y a veces a mis hijas les hablo así de claro. Vale, puedes conseguir el mejor sueño de tu vida, tener la mejor carrera, el mejor puesto de trabajo y alcanzar lo que tú quieras. Pero mira una cosa: si no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿De qué te sirve? Pablo lo decía así: para mí el vivir es Cristo. O podemos ir a alguien más que no de lo que Cristo nos ha dado, hermanos. No. Pedro dijo: solamente tú tienes palabras de vida eterna. En Cristo, hermanos, tenemos una vida plena y completa. Y eso es un gran privilegio. Yo me siento en esta noche privilegiado por estar aquí, por tener a Cristo en mi vida y por poder predicarle y vivir para eso. Gloria al nombre de Jesús. Me siento tan agradecido. Ahora, mirar una cosa: cuando yo tengo a Cristo y lo valoro, lo aprecio y le doy toda la importancia que tiene a lo que Él me ha dado, a la riqueza y a la herencia que tengo en Cristo, me doy cuenta, hermanos, que todo eso es solamente por gracia, que no he merecido nada de eso, que no puedo reclamar nada porque Él me lo dio por pura gracia. Luego, por tanto, mi reacción diaria y continua es la gratitud a Él por siempre, la obediencia absoluta a Él. Señor, quiero hacer lo que tú me mandas. El pastor que predicó aquí el sábado 23 decía: cuando Cristo es el Señor de mi vida, hay una palabra que yo no le puedo decir a Jesús, y es la palabra no. ¿Verdad? Porque decir que Él es el Señor de mi vida quiere decir sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Sí, Señor. Quiero vivir para agradarte en todo. Quiero que realmente mi amor por ti sea un amor apasionado. Aquel que ha dado su vida por mí, aquel que me ha dado la vida eterna, aquel que me ha sentado con Él en los lugares celestiales, hermanos, ¿tú crees que le podemos amar a medias? Hay como que a medias, ¿verdad? Hermanos, cuando celebramos la Santa Cena, yo me doy cuenta de algo. Juan 13 dice: y habiéndoles amado, les amó hasta lo sumo, hasta la medida máxima. Y después dice: y levantándose, lo que hemos predicado esta mañana, se incorporó, cogió la toalla, la jofaina y les lavó los pies. Pero miren, Cristo te ha amado hasta lo sumo. ¿Cómo le vamos a amar nosotros a Él? ¿A medias? ¿Verdad? Solamente a la mitad. Creo que Jesús se merece un amor apasionado. Se merece que le sigamos incondicionalmente. Se merece que pagamos el precio completo porque antes Él lo pagó por mí. Romanos 6, 1 y 2. Pablo les hace a los cristianos esta pregunta: ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta la pregunta: en ninguna manera. ¿Verdad? En ninguna manera. Así que el primer principio, la primera realidad importante que Dios quiere que entendamos en esta noche es que todo lo que tenemos en Cristo es por pura gracia. Lo segundo,
no ignorar que todo pecado deliberado trae derrota y destruye. Fijaros, versículo 5. Espero que no te ha sido de 1 Corintios 10, ¿verdad? Dice, pero de los más de ellos que eran gente privilegiada, que tuvieron esa experiencia tan maravillosa en el desierto, que vieron el poder y la gloria de Dios y los milagros magníficos. Dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y la pregunta es evidente, ¿cuál fue la respuesta a Dios por tantos milagros? Por haberlos liberado de la esclavitud, haberlos guiado, alimentado en este terrible desierto. De la mayoría de ellos, de 2 millones, quitamos a 2, no agradaron a Dios. Y es una proporción impresionante, ¿no? De 2 millones de personas, solamente se salvaron 2, Josué y Caleb. Nada más. ¿Verdad? Es decir, la meta de Dios cuando le sacó de Egipto era atravesar el desierto más o menos unos 4 meses. ¿Sí? Si vienes el mapa te das cuenta que desde el Mar Rojo hasta llegar a Canaán, que era su destino, más o menos podían tardar unos 4 meses. ¿Saben todos cuánto tardaron, no? 40 años, o sea, 10 veces más. Tardaron 40 años, ¿verdad? Dios les quería llevar de la prisión de Egipto a la vida plena de Canaán. Dios te salvó a ti y a mí y nos sacó del desastre del pecado y una vida sin Cristo a una vida plena. Pero hermanos, en ese proceso, la ingratitud y la queja y la desobediencia les hizo morir en el desierto a toda una generación, sin alcanzar, ¿no?, la meta que Dios tenía para ellos, que era Canaán, sino que fueron sus hijos los que lo alcanzaron. ¿Y cuál es la imagen que hay aquí? El pecado deliberado nos derrota y nos destruye. Es así de claro, ¿verdad? Y Pablo dice, lo que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo contundente de que pecar deliberadamente, ignorar las advertencias de Dios, me va a traer ruina, muerte y destrucción. Pedro está hablando a la iglesia y dice, entre vosotros hay hermanos, segunda de Pedro 3:5, que ignoran voluntariamente, les dicen. Entonces, cuando yo ignoro voluntariamente la gravedad del pecado en mi vida, ¿qué hago? Lo contrario, ¿verdad? Juego con el pecado y el que juega con el fuego se quema. Me permito el pecado, acaricio el pecado, oculto el pecado, encubro el pecado, justifico el pecado. Aunque Dios me está advirtiendo, ¿verdad? Ignoro voluntariamente su gravedad. Y Pablo está hablando aquí, vamos a ser muy específicos en esta noche, Pablo está hablando aquí de 5 pecados deliberados concretos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, en esa travesía que les hizo quedar postrados en el desierto y no alcanzar la meta, practicó. El primero, dice aquí la codicia. ¿Qué es la codicia? Un deseo desordenado de tener riquezas. Fíjate una cosa, Dios dice algo en Timoteo, y esto tiene que quedar claro. Cuando el hombre fue creado en el Edén, Dios le dijo, esto es para ti todo, disfrútalo. Hay árboles, hay animales, hay algo precioso y maravilloso, disfrútalo. En Pablo dice, Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos, ¿verdad? Entonces que quede por delante cuál es el plan de Dios en cuanto a las cosas que podemos tener en esta vida, que las tenemos provisionalmente, ¿verdad? Uno las tuvo antes que yo las tengo provisionalmente porque no soy dueño, sino solamente usuario, usufructuario, y yo se las tendré que dejar a otro, no me las voy a llevar. ¿Lo tienes claro eso? O sea, que no te las vas a llevar, tú estás usando cosas que otro usó, se las dejarás tú a otro y las usará a otro, si Cristo no vino antes. Esa es la realidad con las cosas materiales. Entonces, fijaros, en Números 11, que es el pasaje que Pablo tiene en mente aquí, dice que no estaban contentos con la provisión de Dios, con el maná. Y la reacción suya del pueblo por las cosas materiales que tenían era esta: queja en vez de gratitud, codicia en vez de contentamiento, despreciar lo espiritual. ¿Sabe lo que le dijeron? Ojalá tuviéramos los puerros de Egipto. O sea, que ese lugar de esclavitud, ese lugar donde me han robado lo más importante, me han tenido oprimido, porque tenía unos cuantos puerros, era mejor que el lugar de la libertad. Hermanos, a veces hacemos lo mismo, ¿Ves? Cuando yo no tenía a Cristo, pues no tenía los problemas que tengo ahora. Sí, pero es que no tenías a Cristo, ese era tu problema. Ese era tu problema, no es que no tengas un coche. Si antes lo tenías y ahora no lo tienes. Pongamos la cosa, ¿verdad? Entonces despreciaron lo espiritual, la nueva vida, y prefirieron el plato de lentejas antes que la herencia de Dios. Prefirieron lo pasajero, lo temporal, lo placentero antes que la herencia de Dios. Y fijaros, Dios les dice en ese caso, habéis menospreciado a mí, que estoy en medio de vosotros.
Querida iglesia, nosotros vivimos hoy en una sociedad que exalta la codicia. ¿Te has dado cuenta de esto? Exalta la codicia, exalta el consumo, el materialismo y el amor a lo material. Y Dios llama a eso de una forma muy clara. Hay que llamarlo como Dios lo llama, pecado. ¿Verdad? Tener cosas no es pecado. Repito, Dios te creó, a ti y a mí nos puso en la tierra y nos dijo que disfrutáramos de la abundancia de cosas materiales que Él había creado. Pero Jesús fue muy claro, la vida del hombre no consiste en las cosas materiales. Nuestros tesoros no están aquí, están allí, en el cielo. ¿Verdad? Jesús dice, haceos tesoros en el cielo, donde no hay ladrón, ni polilla, ni orín que los corrompan o que los arrebaten. Y la palabra de Dios declara, puesto los ojos en las cosas de arriba. Cristo es mi tesoro, hermanos. Lo demás es temporal, es añadidura. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, escúchame, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Verdad? Y con eso no te quiero decir, entiéndeme, de que tú no tengas metas en tu vida profesional. Entiéndeme bien, ¿vale? Entiéndeme bien. El tema es cuando nosotros hacemos de eso un ídolo, ¿verdad? Un Dios. Pablo dice, por la codicia, que es un pecado, muchos dicen, y Pablo tenía experiencia, se han extraviado de la fe. Y muchos han traído muchos dolores, ¿verdad? Y hoy en día en la iglesia del Señor está pasando lo mismo. Por el afán de poseer cosas materiales de una forma indebida, muchos creyentes se están apartando de la fe y están pasando por muchos dolores. Luego, por tanto, hermano, escúchame bien, abandona la codicia, porque te va a arruinar espiritualmente. Segundo pecado, la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Bueno, es todo aquello que ocupa el lugar de Cristo en mi vida. Lo que me impide darle a Cristo todo. Si hay alguna cosa en mi vida que me impide orar, eso es un ídolo. Si hay algo en mi vida que me impide leer la palabra todos los días, eso es un ídolo. Si hay algo que me impide venir a las reuniones con fervor y con pasión, eso es un ídolo. Si hay algo que me impide servir al Señor, eso es un ídolo. Si hay algo que me impide amar de verdad, eso es un ídolo. Puede ser el internet, puede ser el deporte, puede ser una novia, puede ser un novio, una persona, una carrera, un título, un trabajo, lo que sea. Aquello que ocupa el lugar que Cristo tiene que ocupar en mi vida es un ídolo. Porque se interpone en esa relación que Dios tiene conmigo. Impide que Cristo sea lo primero y lo más importante. Ahora, ¿de qué texto está hablando aquí Pablo? De Éxodo 32. ¿Sabe lo que pasó ahí, verdad? Moisés se va al monte, Dios se encuentra con él, ayuna allí 40 días y el pueblo dice, uy madre, ¿cuánto tarda, verdad? Entonces le dice a Aarón, Aarón era muy democrático, ¿verdad? Pues cuidado con la democracia en el mundo espiritual. Era demasiado democrático. A ver, ¿qué pensáis todos? Nada. Mira, toma el arete mío, el del otro, que son de oro, échalo ahí en el horno y vamos a hacer un ídolo de oro. Vamos a hacer un buey apis, que era el ídolo de Egipto, ¿verdad? Y vamos a decirle a ese trozo de oro, tú nos sacaste de Egipto, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué insulto para Dios, ¿no? Dios que había hecho todos los milagros, que tenía todo el crédito y toda la gloria, y de repente se le ocurre a ese pueblo redimido por Dios que había visto tantos portentos, decir, no, este trozo de oro, esta estatua es la que nos ha salvado, la que nos ha sacado de Egipto. Qué insulto contra Dios. Y no quedó la cosa ahí, porque dice que le dieron culto, ¿verdad? Y sabes una cosa, con la idolatría siempre nace la inmoralidad. Siempre van juntas las dos. Porque Romanos 1:23 dice, decidieron no dar gloria a Dios, ¿verdad? Y se dedicaron a satisfacer sus pasiones más desordenadas. La Biblia dice algo muy claro, hermanos, tengamos en cuenta esto. El que adora a un ídolo, adora a los demonios. Es la palabra, hermanos. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Está así de claro, aunque es fuerte, pero es así, ¿no? Bien, entonces, yo digo una cosa, hermanos, seamos realistas. ¿Cuál es el ídolo más agresivo para los creyentes hoy? El dinero. Jesús fue taxativo. Él dijo, no podéis servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El amor al dinero es el ídolo que es tremendamente agresivo con aquellos que siguen a Cristo. El dinero debe ser tu siervo, el dinero debe trabajar para ti. Y saben una cosa, hermanos, hoy en día por hacer dinero, muchos cristianos están dejando al Señor, están dejando la iglesia, están dejando a sus hijos y están rompiendo sus matrimonios. Esa es una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Por hacer dinero, ¿verdad? Por amor al dinero. Aquí dice, en esta plaga de la idolatría, dice que una gran multitud murió por la idolatría, ¿no? Porque Pablo dice, el amor al dinero, el dinero es neutro, repito, el amor al dinero dice que trae muchos males, es la raíz de todos los males, de hecho dice Pablo, ¿no? Y él nombra en las epístolas una serie de creyentes, incluso de obreros, que por amor al dinero
De hecho, le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios del mundo. Has determinado servir a Cristo, eres joven, tienes facilidad para muchas cosas, sí, pero no te enredes en los negocios del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero es incierto y esta crisis que estamos viviendo lo muestra muy claro. Sin embargo, Dios es verdadero, Dios es fiel. Amén. Y Él nos da todas las cosas para disfrutarlas. Él nos da el poder. Dice Deuteronomio, escucha, Dios nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Has descubierto esa área en tu vida? Eso es muy importante, ¿verdad? Dios nos da el poder para hacer las riquezas. De hecho, la Biblia habla de Abraham y dice que Abraham era rico en gran manera. Habla de Isaac, que sirvió a Dios y dice que era rico en gran manera. Ahora, ¿él servía a Dios para hacerse rico? No. Servía a Dios porque Dios es Dios. Y hay que servirle porque es Dios, ¿verdad? No para hacerme rico, pero Dios le bendijo. Job lo mismo, era un hombre justo que temía y amaba a Dios. ¿Y qué dice? Dios le bendijo y le dio abundantemente. Porque, escúchame, eso lo dice la palabra. Él nos da el poder para hacer las riquezas, cuando es lo primero en nuestra vida. Y Pablo dice, seamos ricos en buenas obras y aferremos a la vida eterna. El tercero, la inmoralidad sexual. Y tengo que decir, primero que todo, lo que la Biblia dice, ¿verdad? El sexo es bueno y es hermoso dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios dice en la Biblia. Génesis, léelo. El sexo es una fuerza dadora de vida, pero cuando se practica fuera del orden de Dios, arrasa y destruye las vidas. A pesar de que Hollywood, en las películas, nos diga esa mentira, ¿verdad? Porque ya sabemos, esa es la realidad. Nos están contando continuamente una mentira en cuanto a cómo usar el sexo, ¿verdad? Lógicamente. Ahora, hermanos, yo me doy cuenta de algo. Vivimos en un mundo, en una sociedad que se ha alejado tanto de Dios, que ha tratado de sustituir el amor verdadero que todo hombre necesita. Tú sabes que Dios nos creó para dar y recibir amor. Lo ha sustituido por la inmoralidad sexual. Esa es nuestra realidad hoy en día. Se ha sustituido el amor verdadero que toda persona necesita para vivir una vida equilibrada y sana por la inmoralidad sexual, lógicamente, ¿verdad? Y eso nos rebaja y nos daña. Y el pasaje aquí es Números 25, te lo puedes leer en casa. Dice que estaba el pueblo, 2 millones de personas atravesando la tierra de Moab. Ahora oímos ese nombre raro y decimos, ¿y Moab qué es? Yo te lo voy a explicar. Moab era el pueblo que descendía del hijo de la hija mayor de Lot, que nació, ¿sabe lo que hizo la hija mayor de Lot, verdad? Cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, escaparon, la esposa se quedó hecha una estatua de sal y Lot con sus 2 hijas se refugiaron en una cueva. Entonces las hijas dijeron, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Porque no conocemos hombre y nos vamos a quedar sin descendencia. Muy bien, esto es fácil. Como lo habían visto en Sodoma tantas veces, ¿verdad? Emborrachemos a mi padre y primero te acuestas tú con él y después yo. ¿Sabes cómo se llama eso? Incesto. Así que Moab, escúchame bien, era la tierra de la inmoralidad sexual por excelencia. Y cuando estaban atravesando esa tierra, ese país, pues tú imagínate lo que había allí, ¿verdad? Dice que las mujeres moabitas que vivían en ese ambiente de inmoralidad sexual, les provocaron al pueblo de Dios, que era un pueblo santo, a la inmoralidad sexual. ¿Y qué pasó con el pueblo? Pues dice que una gran parte de ellos, la mayor parte de sus príncipes, cedieron a la inmoralidad sexual. Ahora, hermanos, yo quiero hablar muy claro en esta noche, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad obsesionada por el sexo, por la pornografía y por la inmoralidad sexual. Hoy en día, que un niño de 5 años a las 2 de la tarde ve una imagen pornográfica, lo vemos normal. Pero cualquier psicólogo y pedagogo te dice que cuando un niño ve una imagen pornográfica experimenta la primera violación, ¿verdad? En una sociedad que amara a sus hijos, a sus niños y que les quisiera proteger, nunca jamás iban a permitir que en una cadena pública de televisión un niño pudiera ver, aunque sea para un anuncio de medicina, una imagen así, por el daño que hace, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada día nos están invitando, provocando, se ha perdido el sentido de la vergüenza, a la inmoralidad. Y ¿sabes cuál es la tesis de hoy, no? Te da placer, es bueno, punto. Y ya está. Y en este travesía por Moab, dice la palabra aquí que 23.000 personas, escúchame bien, 23.000 personas murieron, porque eso trajo juicio sobre el pueblo de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta, tú que eres adolescentes que hay aquí, jóvenes, esposos, esposas, personas maduras, ¿vas a ceder tú a esa presión constante a la inmoralidad sexual que arruinará tu vida, tu familia y tu futuro? ¿O vas a actuar como Jesús nos manda? ¿Tú sabes cómo nos manda Jesús actuar frente a la inmoralidad sexual? Primero, reconocer que soy muy débil en el área sexual. Eso es lo primero que hay que confesar en público y decir, yo, Jesús Giraldo, pastor de la iglesia, soy una persona muy débil en ese área de mi vida.
Tienes que empezar por ahí, admitiendo tu debilidad, ¿verdad? Segundo, Jesús dice, sé drástico, sé radical, huye de esas ocasiones. Evita toda ocasión de tentación, no que evites la tentación, que evites toda ocasión de tentación. Y Job dijo en Job 31, ¿te acuerdas lo que dijo? He hecho un pacto con mis ojos, que no voy a desear con ojos lujuriosos a una mujer virgen, ¿verdad? O sea, me he comprometido que no voy a deleitarme con aquello que me provoca al pecado, no a la pornografía, tolerancia cero, no a las fantasías sexuales, que voy a vivir siendo fiel a mi esposa, que en mi vida, en mis emociones, en mis sueños, en mis pensamientos, en mis tratos, no hay otra mujer sino Esther. Eso es fidelidad, hermanos. Tal como Dios lo dice, ¿verdad? Ese es mi compromiso. Eso es lo que Jesús me demanda. Cuarto pecado, tentar a Dios. Lo encontramos en Éxodo 17 y Números 21. Tú sabes algo, la vida cristiana no es fácil. Hay personas que cuando hablas con ellos dicen, bueno, ¿y tú por qué aceptaste a Cristo? Bueno, ahora tengo una casa mejor, tengo un trabajo mejor, me han mejorado las cosas, ¿verdad? Pues yo te digo algo, Cristo no vino a morir en la cruz solamente para eso, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es una senda estrecha, es un camino angosto y empinado, y si queremos seguir a Cristo de verdad, vamos a tener que pagar un precio, ¿verdad? Para vivir en santidad. Sí, hermanos, yo recuerdo cuando yo me entregué a Cristo en los primeros meses y empecé a compartir a mis amigos, empecé a perder amigos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que mi vida había cambiado y de que lo que antes yo vivía, el estilo de vida que yo vivía antes, al conocer a Cristo lo abandoné. Salí de ahí, ¿verdad? Entonces cuando hablaban conmigo, bueno, vamos a, ya sabes lo que se hace en el fin de semana. No. ¿Y por qué no vas? ¿Quién te lo prohíbe? Nadie. Es que he encontrado a Cristo y ya eso no me hace falta. No lo necesito. Cristo me ha enseñado a vivir una vida de otra forma, ¿verdad? Entonces uno va perdiendo amigos. Uno va experimentando el rechazo de su propia familia y la burla también, en clase, en la universidad donde estás. Eso seguro. Si tú sigues a Cristo, te lo garantizo, ¿no? Más tarde o más temprano, eso te va a pasar, ¿verdad? Dios va a permitir que tú pases por pruebas, por dificultades y por adversidades, y el enemigo de tu alma, porque estamos en una batalla, sabe lo que va a pasar, ¿no? Te va a hacer la guerra. De hecho, Pablo era tan práctico. Pablo les decía a los primeros creyentes, fíjate cómo les animaba. Les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino de Dios. Bueno, ¿por qué hemos dejado de predicar ese versículo, no? Estaban recién convertidos ahí en la iglesia y Pablo llegaba y les decía, oye, espérate, entérate. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino de Dios. ¿Te has convertido? ¿Eres creyente? Pues espera un montón de problemas. A veces vimos el evangelio contrario, ¿verdad? ¿Te has convertido a Cristo? Ah, no tiene ningún problema. Esto es una seda. Va de maravilla, ¿verdad? Bueno, no sé en qué parte de la Biblia está eso, porque Pablo era muy claro. Entonces cuenta con ello. Te va a costar seguir a Cristo. ¿Y qué pasó aquí en Números? Fíjate, dice en Números, se pusieron impacientes. ¿Por qué tantas dificultades en el desierto? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué va tan lento esto? ¡Qué fastidio con el maná! Y por esa actitud que tuvieron de tentar a Dios, Dios se les envió serpientes y miles de ellos perecieron. Entonces, hermano, déjame que te predique el evangelio completo, ¿verdad? El evangelio completo es que seguir a Cristo, forjar carácter en Cristo, es pasar por la cruz, por la adversidad, por las pruebas y por la tribulación. Y tu respuesta y la mía no debe ser cuestionar a Dios, sino humillarnos bajo su mano poderosa para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Acuérdate cuál es el orden de Dios, ¿verdad? Primero es la tarde y después es la mañana. Primero viene el sufrimiento y después viene la gloria. Primero es la muerte y después es la vida. Primero es la cruz y después la corona, ¿verdad? Y yo acepto ese orden, hermanos, y lo abrazo, ¿verdad? Porque eso es parte de ser su discípulo. Y el quinto pecado que habla aquí es la murmuración, que consiste en hablar en contra de la autoridad de Dios y de la autoridad delegada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hablaban así? Porque estaban en rebelión contra Dios y fuera de su autoridad. Hay dos pasajes en los que Pablo tiene en mente. Uno es Números 12 y el otro es Números 16. En Números 12 fue la propia hermana de Moisés. Empezó a hablar en contra de Moisés, a criticar a su hermano, y era Miriam, había liderado a todas las mujeres danzando, nada más cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Y empezó a hablar en contra de él. ¿Y por qué tienes tú esa mujer? ¿Y por qué mandas tú más que yo? ¿Y a ti quién te puso? Bueno, yo creo que es el primer feminismo en la Biblia, ¿eh? Algo así. La hermana, y al rato
Han andado por ahí unos cuantos kilómetros y salta Coré y 250 príncipes. Y le dicen, Moisés, ¿pero tú quién te has creído? Esto es un abuso de poder. ¿Y a ti quién te ha puesto? Volvámonos a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué tienes que mandar tú? Mandemos todos. Hagamos aquí un sistema político diferente. Empezaron a cuestionar la autoridad de Dios y la autoridad delegada también que Dios había puesto, ¿verdad? La diferencia es esto, ¿verdad? Que Moisés fue un hombre que nunca se puso a sí mismo, sino que tuvo un llamado de Dios. ¿Te acuerdas que Moisés no quería? No quería ir. Y yo te digo algo, cuando estás en el ministerio, cuando Dios te llama, la primera reacción que tú tienes, lo veíamos en la escuela bíblica el otro día, es, Señor, yo no quiero. Cuando el Señor nos llamó a nosotros estando en Canadá a venir a Bilbao a pastorear, esa tarde yo tuve una diarrea terrible, ¿verdad? Sí, hermanos, porque me di cuenta del peso que caía sobre mí. Y dije, Señor, no quiero, Señor. Porque sé lo que va a llevar eso. Eso no va a ser fácil, va a ser un camino de lucha, de sufrimiento, y hay que pagar un gran precio, ¿verdad? El llamado, hermanos. Estamos puestos por Dios porque hay un llamado en nuestra vida, ¿verdad? No porque nos hayamos puesto nosotros mismos. Y Moisés lo tenía muy claro. Y por eso, hermanos, ¿sabe lo que pasó, verdad? Miriam estuvo 7 días de leprosa fuera del campamento, porque habló contra la autoridad de Dios. Y Coré y su séquito, 250 príncipes, fueron tragados por la tierra, con todas sus familias. Y más adelante, los 10 espías también, el fuego de Dios les consumió. Y toda esa multitud que murmuró contra Dios y su autoridad, pereció en el desierto. Aquellos que estamos puestos por Dios en su gran misericordia, a pesar de tantos errores como tenemos 4 deberes. Quiero recordar esto a la iglesia, ¿verdad? Primero, es ser un ejemplo. Segundo, enseñar cómo vivir la vida cristiana. Tercero, exhortar, ¿no? Exhortar. Y cuarto, disciplinar para restaurar, ¿no? La autoridad, hermanos, en la iglesia tiene que traer orden y tiene que traer vida. Entonces, si tú estás andando incorrectamente delante del Señor y eres miembro de la iglesia, ten en cuenta una cosa. Yo voy a hablar contigo, ¿verdad? Te voy a confrontar. No voy a mirar para otro lado, que no se enfade y que no deje de venir. No lo voy a hacer, ¿verdad? No lo voy a hacer, porque si tú tienes un tumor de cáncer y necesitas una intervención quirúrgica radical para vivir, y el médico va y te dice, no, Carlos, toma una aspirina y vete, ¿verdad? ¿Qué dirías tú de ese doctor? Claro, exactamente, tú necesitas algo, una intervención para poder vivir, ¿no? Entonces, hermanos, la vida espiritual es igual. Necesitamos erradicar aquello que está destruyendo nuestra vida y darle la importancia que Dios le da. En tercer lugar, no ignores las amonestaciones de Cristo para ti. Fíjense el versículo 11, lo que dice. Espero que me sigan ahí en 1 Corintios 10, ¿verdad? El versículo 11 dice esto, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Pablo nos está diciendo en esta noche, hermanos, toma buena nota, no ignores las advertencias de Dios, no ignores la gravedad y las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué es amonestar o qué es exhortar? Bueno, exhortar significa esto, mover el ánimo, sacudir a alguien que ya sabe lo que tiene que hacer, pero que no lo está haciendo para que lo haga, ¿verdad? Sabe lo que tiene que hacer. Y como digo, hermanos, yo doy gracias a Dios porque en este año Dios está haciendo una limpieza profunda en la iglesia. Está sacando a la luz pecado y Dios nos dice aquí, hermanos, que tenemos que evitar, aborrecer 5 pecados. Lo repito otra vez, la codicia y vivir en contentamiento en vez de en codicia. La idolatría, ¿no? El amor a las cosas materiales y hacernos tesoros en el cielo, ¿verdad? Tenemos que aborrecer toda forma de inmoralidad sexual para vivir en pureza y en fidelidad y ser drásticos con esto y evitar toda ocasión de tentación. Tenemos que evitar tentar a Dios y soportar las pruebas y el camino del discipulado con humildad, sabiendo que Él nos exaltará en su tiempo. Y tenemos que aborrecer la murmuración, el hablar en contra de la autoridad, obedecer y someternos. Cuando Pablo está hablando acerca de esto, ¿verdad? Él les dice a los cristianos, someteos a vuestros pastores, ¿no? En Romanos dice, sujetaos a toda autoridad, porque no existe ninguna autoridad sino las que han sido establecidas por Dios. Ahora, en el versículo 12, fijaros, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los creyentes de Corinto tenían una situación muy peculiar, ¿verdad? Corinto era un puerto, era una ciudad tremendamente rica,
Pero la ciudad de Corinto estaba presidida en la cumbre de la ciudad por un templo. Era el templo dedicado a la diosa Afrodita, que era la diosa del sexo. Y en este templo había una peculiaridad. La gente iba al templo a adorar, pero no había sacerdotes, había solamente mujeres, sacerdotisas, 1000 sacerdotisas. Y las 1000 sacerdotisas eran prostitutas. Cuando alguien iba a adorar a Afrodita, ¿verdad?, lo que hacía era acostarse con una prostituta. Y los hermanos de Corinto que se habían convertido de ese terrible ambiente de inmoralidad sexual, ¿verdad? Pablo les habla, Pablo les advierte y dice, a ver, si tú te piensas que eres una persona que nunca vas a caer y que eres tan espiritual que no tienes ese peligro, ¿verdad? Pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque eso es lo que viene a decir aquí este versículo. El versículo 12, el que piensa estar firme, ojo, ¿no? Cuidado, porque a lo mejor es el primero que cae, ¿no? El problema en nuestra vida, hermanos, es cuando entramos en el orgullo y yo en mis propias fuerzas digo, no, si eso a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Eso a mí nunca me va a pasar. Yo recuerdo el primer amigo de los 6 amigos más íntimos de mi vida que cayeron en infidelidad hacia su esposa. Una mujer maravillosa y unos hijos geniales. Una iglesia estupenda que tanto les amó. Cuando yo me enteré, ¿verdad?, cuando me puse a llorar con él, ¿verdad?, y le miré a la cara, a los ojos, y solamente con la mirada los dos entendimos qué estaba pasando, ¿verdad? Qué tragedia tan terrible había sacudido su vida. Yo le dije, estoy llorando. Quizás yo podía haber estado en tu lugar. Porque soy tan frágil y tan débil como tú. Entonces Pablo dice aquí, el que piense, el que cree que es tan espiritual, que tenga cuidado, ¿verdad? Que tenga cuidado porque más adelante, en 2 Corintios 2:11, fijaros, Pablo les está advirtiendo acerca de esto y les dice, 2 Corintios 2:11, les está hablando acerca de la tentación, de la lucha con el pecado que hay en nuestra vida. Y les dice esto Pablo, 2 Corintios 2:11, les dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Es decir, le está diciendo, mira, no permitas que Satanás tenga ninguna ventaja en tu vida. No le des el pie, o sea, ni tal siquiera que meta así la zancadilla entre la puerta, ¿verdad? No le des ningún lugar, que no haya ningún lugar abierto. ¿Por qué? Porque no ignoramos, hermano, no puedes ignorar las maquinaciones del diablo, ¿verdad? El enemigo tiene ardides y tiene tantas cosas para tratar de dañarnos, que a ti te pueden parecer inofensivas, pero que no lo son. La imagen más bonita para mí de esto es, ¿han visto las películas de Tarzán? Bueno, las películas de Tarzán es una de las películas que se ve eso. Son las trampas que hay en la selva. En la selva, vosotros sabéis que hacen un foso, pero lo tapan con hierba, con madera, y tú vas todo pancho, ¡ala!, caminando, corriendo por ahí, y de repente, ¡bum!, te hundes, ¿no? Entonces no lo has visto, es el mismo color, no hay ninguna señal, no hay nada, ¿verdad? Pero de repente hay una trampa ahí que tú no has percibido y caes en ella. Esa es la imagen aquí. Tenemos que estar vigilantes. Ustedes saben lo que hizo Balaam, ¿verdad? Lo hemos leído en estos capítulos que estamos mencionando. Balaam, el rey de Balac, que era un hombre con mucho dinero, le dijo, yo te contrato y te voy a dar todo este oro y esta plata para que hagas una cosa. No quiero que el pueblo de Dios entre en Canaán. ¡Maldícelo! Usa todos los sortilegios y maldiciones, sacrificios y maldícelo. Dios se le aparece a Balaam y le dice, Balaam, cuidado, no lo hagas. No seas terco, Balaam. ¿Sabes lo de la burra de Balaam? No seas terco como la burra, no seas burro. No lo hagas. Y Balaam está ahí entre Balac y Dios, ¿verdad? El dinero que le gustaba y lo que tenía que hacer. Al final no lo consigue, ¿verdad? La burra le habla y Dios hace un montón de cosas y no consigue. Lo que hace es bendecirlo más. Y Balac le dice, bueno, pero ¿qué te he dicho? ¿Para qué te he contratado? Te he contratado para que le maldigas al pueblo y resulta que lo has bendecido más. Y encima tiene una profecía sobre cómo va a venir el Mesías. Pero Balaam, hermanos, tenía las ardides del diablo. ¿Y qué dice? Dice el texto, Números 24, que él fue el que movió a todas las mujeres de Moab, porque sabía que el pueblo iba a pasar por ahí, para que ellas se pusieran ahí como una trampa, y ahí el pueblo cayó. ¿Verdad? Ahí el pueblo cayó. Seguro que si a ti te dicen vete a una bruja a que te lea las manos, tú no vas a ir, porque conoce la palabra. Pero de pronto el diablo a ti y a mí nos va a tentar por otro lado, porque sabe cuáles son nuestras debilidades. Por otro lado, quizás donde no vemos nosotros el peligro. Y no me entero, ¿verdad? Y no me entero. Estoy en una trampa mortal
alguien me lo dice, alguien me advierte y me dice, ojo, y yo, no, a mí no. A mí no me pasa eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, no ignoremos las maquinaciones. Ahora, para terminar, hermanos, yo quiero ser muy práctico en la palabra en esta noche. ¿Cómo prevenimos en vez de lamentar? Porque lamentar, hermanos, es muy triste ya. ¿Cómo prevenimos en vez de lamentar la caída en el pecado deliberado? Quiero darte 6 principios prácticos en tu vida cristiana. Primero, lo que estamos viendo en esta serie, vive en intimidad con Cristo cada día. Si tú estás cerca de Jesús, automáticamente vas a estar lejos del pecado, ¿verdad? Automáticamente, ¿no? Él te va a llenar de temor de Dios y te va a dar poder para resistir la tentación y decir que no. Segundo, determina vivir en santidad. ¿Te acuerdas de Daniel? Estuvo en el lugar más difícil, Babilonia. ¿Sabes por qué era difícil Babilonia? Porque había mucho desenfreno, pero había otra cosa muy importante, mucho espiritismo y mucha astrología. Y cuando Daniel llegó allí, hicieron una cosa que hacían siempre, ¿verdad? Bueno, a este le vamos a cambiar, no te preocupes. Así que en vez de llamarle Daniel, le vamos a llamar Belsasar, para empezar. Y vamos a cambiar su personalidad. ¿Pero qué hizo Daniel? El contraataque. Él dijo, Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Entonces, hermanos, si estamos aquí bajo la palabra de Dios hoy, yo quiero decirte algo. No viniste en esta tarde aquí a emocionarte un rato. Espero que no. Viniste aquí a poner tu fe en Cristo y en la palabra de Dios y a determinar obedecer su palabra. Determina vivir en santidad. Dios odia y aborrece toda forma de pecado y tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que tener la misma convicción. Lo tercero, lávate cada día con la sangre de Cristo. Hermanos, que yo sude, como estoy sudando ahora, es inevitable. Es inevitable. Pero que yo no me dé una ducha, eso sí que es evitable. ¿Verdad? Entonces, hermanos, sudamos y nos manchamos, pecamos y caemos. Pero hay una cosa, hermanos, que nos impide lavarnos en la sangre de Jesús. Esta mañana el Señor nos ha hecho una invitación en público a todos, a dejar que nos lave nuestros pies. Entonces, hermanos, tenemos que vivir cada día lavándonos con la sangre de Jesús. Sudo, claro, pero es que me ducho, ¿verdad? Por lo menos una vez al día. Me ducho, hermanos, y no puedo vivir de otra forma sino duchándome y lavándome. En cuarto lugar, no te aísles del cuerpo, estate conectado con la familia espiritual. Siempre que un cristiano cae, siempre es como Eva, Génesis 3. ¿Qué hacía Eva sola? Pues estaba sola. Sola con la serpiente, ¿verdad? Imagínate cómo termina la historia. Cuando tú estás solo, luchando con el pecado, aislado del cuerpo, hermanos, siempre el peligro, evidentemente, es que te creas que tú sí puedes cuando no puedes. En quinto lugar, rinde cuentas en tu lucha con el pecado y con la tentación. Rinde cuentas a tu esposo, rinde cuentas a tu esposa, ¿verdad? Hay una fantasía sexual que me está obsesionando últimamente. Díselo, confiésale tu lucha, ¿verdad? Con tu padre, con tu madre, con tu autoridad espiritual. No te calles, no te lo guardes, no sigas ahí amasando algo que realmente va a dañar tu vida. Y en último lugar, cultiva hábitos diarios. ¿Para qué? Para que estés fuerte y puedas resistir la tentación. Hay una ciudad a la cual se escribió una carta de las 7 de Apocalipsis que se llama Sardis. Está en lo que hoy es Turquía. Y esta ciudad era una ciudad muy rica en la época del Antiguo Testamento. Su rey, el rey que más popular en Sardis, se llamaba Craso, ¿verdad? Y esta ciudad tenía dos cosas. Unas tremendas murallas y muchísimo oro. Y esas dos cosas, las altas murallas y el tener tanto oro, les hizo creer a toda la ciudad con su rey a la cabeza de que eran invencibles. Nadie nos va a conquistar, jamás, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo un tiempo donde el rey Darío y el imperio medo-persa empezó a rondar esta ciudad como el resto de la zona, ¿verdad? Y ellos hacían una cosa, como su ciudad tenía muchas murallas y mucho dinero, no ponían centinelas, no contrataban centinelas. Bueno, cuando el rey sitió la ciudad por 14 días seguidos, veían al ejército alrededor, estaban ahí, las catapultas, las máquinas de guerra, ellos todos chulos, ¿verdad? Esta ciudad es invencible, es inconquistable, y fijaros, ni se inmutaron, no pusieron ni un soldado. Bueno, ¿qué hizo el rey? Muy inteligente. Cogió a sus soldados mejores y decidió en la noche escalar las murallas. Cuando los soldados, esto lo cuenta la historia, cuando los soldados llegaron arriba de la muralla, no había ni un centinela para dar la voz de alarma.
Los ciudadanos de Sardis se consideraban tan seguros que ni siquiera tenían un soldado vigilando. Y la ciudad más rica de Asia, la ciudad más amurallada de Asia, cayó. Ahora, cuando el ángel escribe a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, fíjate lo que le dice. Apocalipsis 3, 2 y 3. Le dice aquí a la iglesia: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia de Dios para nosotros hoy, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes, hermanos. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar listos. No podemos dormirnos en la vida espiritual, no podemos confiarnos, ¿verdad? No podemos ignorar las advertencias de Dios. Lo más bonito de este texto que estamos predicando es cómo acaba en el versículo 13, ¿verdad? Porque es una promesa de esperanza para nosotros en el caminar cristiano. Fijaros, dice aquí Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que no podáis soportar. ¿Sabes tú por qué el diablo te tienta? ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Y por qué Dios te prueba? El diablo te tienta para destruir tu vida y la mía. Y el diablo tienta a la iglesia para destruir la iglesia. Él no se anda con menos, no piense que está ahí haciendo una pequeña caricia. El diablo nos tienta para destruirnos. Porque acuérdate, él vino para robar, matar y destruir. ¿Y tú sabes por qué Dios nos prueba y nos mete en presión? Porque Dios quiere forjar carácter en nuestra vida. Dios quiere que participemos de su santidad. Por eso Él nos tiene que probar, ¿verdad? Nos tiene que probar para que forje en nosotros el carácter de Cristo. Y aquí, hermanos, Pablo nos da una tremenda promesa. Y yo quiero que te quedes con esto. Ninguna tentación te va a dar Dios que no sea humana. Tú no eres Superman y Dios lo sabe. Yo soy una persona débil en mi naturaleza humana, ¿verdad? Y tú también, lo reconozcas o no, da igual. Pero somos muy débiles y somos muy frágiles. Él nunca va a permitir que el diablo traiga una presión a mi vida que yo no pueda soportar. De hecho, con los músicos yo les decía el viernes una realidad que hay en Santiago. La gracia de Dios es mucho más poderosa que el pecado, el mundo y la carne. Amén. Segundo, Dios es fiel. Él nunca va a faltar a su fidelidad. Y tercero, Él me va a dar una salida para poder vencer. Amén. Porque Él me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Y quiero terminar, hermanos, con otro versículo que te invito mucho a que lo memorices en este área de nuestras vidas, ¿verdad? Y está en Judas, versículo 24, Judas, que era el hermano de Jesús, el que escribe esta carta, ¿verdad? Y dice aquí, en Judas 24, dice: aquel, está hablando de Cristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Escúchame bien, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, si caminamos pegados a Cristo, dependiendo de Cristo y viviendo para Cristo, hermanos, ¿verdad? Dice aquí dice Él que Él me va a guardar en un ambiente como el que vivimos sin caer, Él me va a guardar sin caer, te va a guardar sin caer, ¿verdad? Y es poderoso para presentarme aquel día, cuando Él regrese, que anticipamos al celebrar la Santa Cena. Estamos anticipando ahora que Cristo va a volver, que vamos a estar con Él en las bodas del Cordero. Aquel día Él es poderoso para presentarme sin mancha, con gran alegría. Gloria al nombre de Jesús. Quiero pedirte que inclines tu cabeza un momento, mientras el grupo de alabanza pasa aquí y vamos entrando en la celebración de la Santa Cena. En esta noche Dios nos está hablando a nuestro corazón como iglesia, ¿verdad? No ignoremos deliberadamente que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo. Somos personas ricas en Cristo, llenas de su gracia, llenas de su favor, llenas de su presencia. Aleluya. Salvados, perdonados, limpiados, transformados por Jesús. Aleluya. Tiene que estar nuestra vida llena de gratitud y de gozo a Él, porque Él nos lo ha dado. Aleluya. Es un privilegio, es por su gracia. Nunca jamás lo merecemos. Nunca jamás. Todo es un regalo que Él nos ha dado. Aleluya. En tercer lugar, todo pecado deliberado en nuestra vida trae derrota y destrucción, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo que odiemos el pecado, lo aborrezcamos, que nos arrepintamos, que nos apartemos de la codicia, de la idolatría, de la inmoralidad sexual,
de tentar a Dios y de murmurar contra la autoridad. Y en tercer lugar, Dios nos dice y nos amonesta a que estemos vigilantes. Que estemos vigilantes, que vigilemos. Jesús dijo, velad y orad para no caer en tentación. ¿Verdad? No te creas tan fuerte espiritualmente que des un lugar al enemigo. No le abras ninguna puerta. No ignores sus maquinaciones. Él está como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Si tú te aíslas del cuerpo de Cristo, vas a ser como ese cordero que se aísla del rebaño, ¿verdad? Qué fácil lo tiene el lobo, facilísimo. ¿Por qué? Porque se separó, se aisló, pensó que él solo podía ir adelante en la vida espiritual y que nunca iba a caer. Pero es una mentira. La realidad es que necesitamos los unos de los otros. Aleluya, para poder luchar contra el enemigo y contra la tentación. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Oh, Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas, Dios. Oh, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Dios. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Sí, Señor. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti.